Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar en este espacio para compartir, pues primero, una felicitación, un reconocimiento a las y los trabajadores de México por su gran contribución al desarrollo nacional y también en este Día Internacional del Trabajo, aprovechar la ocasión para destacar algunos de los logros, porque tenemos que decirlo, en los últimos años, tanto en el primer piso de la transformación como en el segundo piso de la transformación, se han tenido avances muy importantes en materia laboral, en la mejora de los ingresos de las y los trabajadores, también en las condiciones laborales, también restituyendo adeudos históricos que se habían tenido con estos sectores poblacionales, sobre todo los que fueron los más depauperados y precarizados en las políticas de la larga noche neoliberal, y en ese sentido también destacar que ha tenido un papel muy importante la política laboral en la reducción de la pobreza, que ha sido en ese sentido uno de los grandes elementos y contribuciones de la Cuarta Transformación a la vida nacional. En ese sentido, Presidenta, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, me voy a permitir hablar de los avances que se han tenido en materia laboral. Esto, como ya mencioné, en el marco del Día Internacional de Trabajo. Y para comenzar, destacar justamente lo que hemos nosotros ya comentado. Vivimos un ambiente de primavera de los derechos laborales, de una ampliación que no se había tenido en décadas, y en ese sentido, pues tenemos que destacar primero que, como ya ustedes lo conocen, el Banco Mundial recientemente señaló que México es el país de América Latina que más ha reducido la pobreza, esto con una disminución del 7%, estimando en ese sentido que son cerca de 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2024. Y esto pues también es achacable y muy fácilmente incluso detectable a partir de las políticas laborales. En esto ha tenido una contribución muy importante el ingreso laboral, que ha ido incrementándose en 19.2% en términos reales entre el año 2018 y 2024. También he de informar que recientemente se publicó en la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al mes de marzo, donde destaca que la tasa de desocupación alcanzó un mínimo histórico de 2.22%, que es la tasa más baja que existe en el registro de la NOE desde el año 2005. La última vez que se reportó una tasa cercana en ello fue en marzo de 2024 con un 2.28. También comentarles que durante el primer piso de la transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como saben, se dio un cambio en la política salarial del país, en el cual además no solamente se procuró que estuvieran los aumentos salariales por encima de la inflación, sino además se hicieron con importantes creces, y en ese sentido se dejaron atrás algunos de los mitos del dogma neoliberal, en donde se decía que el incremento salarial tendría impactos negativos en la inflación, en la generación de empleo, con lo cual, como digo, ya quedó atrás en el pasado esa creencia. En la Cuarta Transformación recibimos un salario mínimo de 88.36 pesos, y ahora en 2025 el salario mínimo en la zona general del país es de 278 pesos y en la zona libre de la frontera norte de 419.88. Estos incrementos han representado una recuperación del salario mínimo en términos reales, es decir, ya incluso por encima de la inflación, hablando así, de 134%. También se ha incrementado el salario mínimo de manera sostenida con los siguientes resultados. Mientras que en 2018 solo se podía comprar 0.8 canastas básicas, en 2025 el poder de compra, esto al mes de marzo, es de 1.8 canastas básicas, con el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya lo estableció también, decirlo, tenemos que llegar a las 2.5 canastas, esto para el año 2030. Los incrementos de los salarios mínimos de 2019 a 2024
redujeron la brecha salarial de género, que esto es también una contribución muy importante a un tema que, pues, como saben, también ha sido muy dolido en el ámbito laboral por la brecha salarial que existe justamente en este ámbito, en el de género. El impacto es mayor en aquellos municipios en donde residen las mujeres más pobres, pues la brecha de género se redujo ahí incluso a un 66%. Los incrementos salariales se han dado en su mayoría a partir del consenso entre el sector obrero y empresarial, y esto es algo muy importante que destacar en la política laboral de la Cuarta Transformación. Estos avances se han dado a través del diálogo social con las y los empresarios, también con las y los trabajadores, y en ese sentido mucho de ello ha sido a través del consenso, Presidenta, y seguimos siguiendo con ellos sus instrucciones para lograr que estos avances sigan a través de esta ruta. Por la otra, conocen ustedes el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa, además de los más importantes, esto dentro de la política del bienestar de nuestro país. Ahora ya también es un derecho constitucional, como lo hemos presentado en otras ocasiones, y el programa está enfocado a atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, para incorporarlos en capacitación en el trabajo, es decir, para que puedan aprender experiencia, habilidades, desarrollo de sus capacidades, esto en diversas unidades económicas, como pueden ser talleres, tiendas, comercios, negocios, a lo largo de un periodo de 12 meses en los cuales los jóvenes reciben, así también por parte del Gobierno de México, un salario mínimo, además de su incorporación al seguro médico del IMSS, con lo cual también se le está dando cobertura a este importante segmento poblacional que no contaba con este apoyo anteriormente. Al momento, desde principios del año 2019 a la fecha, han participado más de 3 millones de jóvenes, de los cuales 60% son mujeres, con una inversión también sin precedentes en la juventud de nuestro país de más de 139,000 millones de pesos. Esto dista muchísimo de lo que también durante 30 años de políticas neoliberales se apoyó a la juventud, en donde, pues, haciendo un rastreo de todos los apoyos que se dieron en su momento fueron solamente 7,000 millones de pesos, y bueno, pues aquí el contraste del compromiso con la juventud de 139,000 millones de pesos. También, pues decirlo, como el apoyo económico que se da es vinculado al salario mínimo. Comenzamos con un apoyo de 3,600 pesos, esto en el año 2019, y en la actualidad los jóvenes reciben el salario mínimo general, que son 8,480 pesos. Mencionar también que de las y los jóvenes participantes, 7 de cada 10 se encuentran en un empleo u ocupación productiva una vez concluida su capacitación, lo cual es, pues, prácticamente el triple de la tasa de empleabilidad de lo que los jóvenes cuando buscan por su propia cuenta una ocupación o trabajo. También comentar que respecto al empleo, hemos tenido importantes avances. Esto justamente decirlos que a través del Servicio Nacional de Empleo, que es la oficina por parte de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, donde se facilitan las vacantes de trabajo para los buscadores de empleo y también para las empresas que puedan publicar justamente los espacios que ofertan, pues hemos contribuido a que 2,4 millones de personas puedan estar vinculados a un trabajo, de los cuales, además decirlo, como ya mencionamos también anteriormente, 162,179 personas han sido en los meses que corresponden al gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con ello también contribuyendo al buen ambiente laboral que ya destacamos. Desde el Servicio Nacional de Empleo también se participa en el Plan México a partir de la realización de las 4 grandes jornadas de las ferias nacionales de empleo. La siguiente está programada al mes de junio, como también ya comentamos. Se promueve a través también de esta oficina la movilidad laboral ordenada y segura a través del programa de trabajadores agrícolas temporales, donde han sido enviados a trabajar a Canadá entre enero y marzo de 2025 a más de 8,000 personas trabajadoras, esto a través de un mecanismo que es regular, seguro y ordenado, y que nos permite, pues, nuevamente mostrar que hay posibilidades de generar mecanismos con estas características de movilidad incluso internacional. En el marco, además de la estrategia México te abraza, el Servicio Nacional de Empleo apoya a las personas repatriadas en búsqueda de empleo.
También destacar que hemos avanzado muchísimo esto en mejora de condiciones para el trabajo digno y justicia laboral. Como saben, también vivimos una reforma en esta materia en el año 2019. Se dio un cambio de paradigma en el ámbito laboral, se transformó el sistema de justicia laboral y con ello las y los trabajadores tienen un mayor acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Y decirles que, bueno, pues ya no existen los tiempos en donde el gobierno ponía y quitaba líderes sindicales, ya no es más esta atribución informal por parte del gobierno que había en el mundo sindical. Ahora son las y los trabajadores quienes mediante el voto libre y secreto y directo eligen a sus dirigentes. Esto además se hace en seguimiento con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ha realizado más de 10,000 visitas de verificación para asegurar que los procesos sean libres y transparentes. Y también, pues, decir que se han implementado instancias conciliatorias previo a los juicios laborales, donde cerca del 75% de los conflictos se resuelven a través de la vía de la conciliación. Con ello también, pues, se está eliminando estas viejas prácticas, malas prácticas de la industria del litigio laboral y con ello pues facilitando la consecución de justicia para las y los trabajadores cuando sea así el caso. También comentar que se legitimaron cerca de 30,000 contratos colectivos de trabajo, es decir, los trabajadores conocieron ya sus contratos colectivos, asistieron también a las votaciones para poder con ello legitimar y dar aval a este contrato y decir que estas convocatorias que se hicieron a los 30,000 de los 30,000 contratos colectivos que fueron legitimados, pues participaron cerca de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional. También avanzamos en una reforma histórica, esto en materia de subcontratación. Con ello, en 2021 se implementó una reforma que lo que permitió que fue que 3 millones de trabajadoras y trabajadores fueran reconocidos por sus verdaderos empleadores, con ello pues mejorando condiciones de las y los trabajadores. Esto también tuvo un impacto muy positivo en el reparto de utilidades, con un incremento del 166%, pasando de 87,000 millones de pesos que eran repartidos en utilidades en el año 2020 a la actualidad en 2023, que en este caso fue pagado ya para este año de 231,000 millones de pesos. Estamos pues ahora nada más esperando la actualización para este mes que estamos justamente en el corte del pago de utilidades. Por otra parte, también comentar que siguiendo los compromisos de nuestra presidenta, avanzamos en un cumplimiento del compromiso 59 de los 100 compromisos del segundo piso de la transformación y comentarles que el pasado 24 de diciembre del año 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de plataformas digitales. Con esta reforma estamos justamente avanzando para cumplir que cerca de 272,000 personas que se tienen en registro, personas trabajadoras en plataformas puedan ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores subordinados. Se trata en ese sentido de una regulación innovadora que garantiza los derechos a todas y todos los trabajadores sin impactos en el modelo de negocio, que es pues además muy innovador, y también comentar que quedan resguardados los derechos de los trabajadores que participan en estas plataformas, es decir, siguen definiendo ellas y ellos los horarios de trabajo y también cuándo conectarse para trabajar. Quedan todos los trabajadores que participan en las plataformas ya de entrada cubiertos, esto en caso de accidentes de trabajo, que es justamente una ampliación que llega al total de beneficiarios que participan en estas plataformas. Y bueno, también comentarles que la reforma entrará en vigor, esto siguiendo la propia implementación de la misma, el día 22 de junio y con ello ya estará iniciando también el piloto obligatorio para las empresas de plataformas digitales. Y bueno, pues comentarles también que lo que nos ha pedido nuestra presidenta
es que avancemos con el caso de la mina de Pasta de Conchos. Como saben, pues es un caso muy emblemático. Este es parte de los compromisos también de gobierno de nuestra presidenta, el número 61, y desde la Secretaría de Trabajo encabezamos estas tareas de coordinación para el rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. Hasta el momento se han rescatado 16 mineros, de los cuales 12 ya fueron entregados a sus familiares. También en lo relativo, como mencionaba, a trabajo digno, pues simplemente comentar que también se reconoció en la Ley Federal de Trabajo el trabajo en el hogar. Hemos regulado justamente eso para dar también condiciones de seguridad social a un importante segmento poblacional que trabaja en estas actividades. También aumentaron los días de vacaciones de 6 a 12 en el primer año laboral. A través de Fonacot, del Infonacot, también se han diseñado nuevos productos para el otorgamiento de crédito a mujeres, esto con tasas preferenciales, y también se eliminaron las comisiones de apertura de crédito. Por otra parte, después de 53 años de que no se había actualizado la tabla de enfermedades en el trabajo, también se hizo una actualización de la misma, se incluyeron incluso enfermedades derivadas de el trabajo para las mujeres y otras también enfermedades que no estaban anteriormente registradas. Y por la otra, avanzamos en el reconocimiento del teletrabajo, esto con la NOM 37. Y bueno, pues estos son en síntesis algunos de los puntos de las medidas, de las políticas que se han implementado en los últimos años, esto para la mejora de condiciones de las y los trabajadores. El día de hoy, como ya también comentó nuestra presidenta, pues se va a tener una reunión con los representantes sindicales, con los líderes del mundo del trabajo, esto a las 2 de la tarde. Ahí también pues se va a tener un diálogo con ellos y particularmente pues bueno, se van a hacer anuncios que ya en su momento dará a conocer nuestra presidenta. Es cuanto. Muchísimas gracias.